que está hoy con nosotros es parte de la historia de este país. Es una historia de película. Un hombre que comenzó siendo sacerdote, se convirtió en el obispo de los pobres, se lanza a la política, generando por supuesto no poca controversia. Tumba al Partido Colorado que llevaba 60 años en el poder y luego termina en un juicio político. Una historia realmente impresionante, digna de hacer una película, y es un milagro que hayamos conseguido traerle, por eso seguro el diluvio este que tenemos ahora. El señor Fernando Lugo está con nosotros hoy. Fernando, qué placer. Gracias. Un gusto estar acá, de verdad, de verdad. Bueno, Fernando, lo primero que te tengo que decir, te veo más delgado, más... ¿Cómo estás de salud? No, bien, ¿bien? Gracias a Dios. Yo tengo un control riguroso después de aquel cáncer del 2010 y desde el 2011 tengo un control riguroso de análisis casi mensual y de un control más exhaustivo 2 veces al año ahora, ¿no? Una la hago en Brasil y la otra la hago aquí en Paraguay. ¿Y tu cáncer está en este momento hasta ahora desaparecido? Totalmente limpio, como dicen los médicos, ¿no? Ya. ¿Y bajaste de peso también? No, yo creo que estoy igual. Estoy igual. Está igual. Mantengo el peso pesado. Bueno, Fernando, vamos a arrancar con el tema que siempre va a ser complicado, pero digamos que es un tema muy importante. ¿Cuántos hijos tenés, Fernando? Un montón, ¿no? No, sí. Pero hijos tuyos realmente. Un montón. ¿Tuyos? ¿Biológicos? Sí. ¿En serio me decís? Sí, te digo, en serio. ¿Cuántos? Un montón. Pero, así como dicen los indígenas, ¿verdad? Pero fueron concebidos por vos, son hijos tuyos, de carne y sangre tuyo. De eso hay 2. Ah, 2 hijos. Ah, bueno. O sea, los 2 que vos reconociste. Claro. Bueno, pero tengo demasiado. Bueno, después te generaron una cantidad de... Fuiste el hombre tengo más... Te ayudaron, un montón, yo digo un montón. Te ayudaron todos a procrear. No, un montón. Y nunca hay que rechazar los niños tienen esa gran inocencia, ¿verdad? Que creo que no hay por qué rechazarlos, ¿no? Ahora, con estos 2, ¿sos padre? O sea, ¿vos convivís con ellos? No, pero ellos viven, uno vive relativamente cerca. Nos vemos los fines de semana, los domingos específicamente. Ellos vienen a casa, yo voy a buscarlos y pasamos bastante bien. Hasta ahora, ¿son grandes ya los 2? Uno tiene 13 años, el otro tiene 7. Ah, sí, chiquito. Sí, 8, perdón. Cumplió hace poco, hace unos días nomás. Y nos llevamos bastante bien. ¿Y con ninguno, o sea, con ninguna de las madres, se te ocurrió formar familia? No. ¿Estás solo? ¿Solo? ¿Solo coyunturalmente o...? Solo. Como que no crees, parece, ¿eh? No sé, porque tantas historias hay acerca de vos. Sí. No, ¿sabes qué? Yo creo que alrededor de Fernando Lugo se creó un mito grandioso, ¿no es cierto? También diste argumento. Diste argumento. No, pero... La convengamos. Exageradamente no. Ahora, las adjudicaciones yo creo que fueron exageradas. Algunas de buen gusto. Como dijo tu hermano, ¿lo de Jessica Sirio, por ejemplo, era falso? Totalmente. Totalmente. ¿Nunca estuvo contigo? Jamás. No la conozco a la señora. ¿No? Señorita o señora, igual. No sé. Está muy bien igual. Bueno, Fernando, entonces estás solo, tu vida sentimental en este momento es, digamos, solitaria. Vivo en la pared como siempre, en la casa. ¿Vivís solo? Sí. Mirá vos, yo pensé que ibas a... ¿Cuál es tu relación con la iglesia ahora? Bien, con la iglesia, bien. O sea, depende de qué consideremos bueno, la iglesia. Pero tu relación, vos no sos más sacerdote, no sos obispo. Yo soy un laico, soy un cristiano, soy un creyente, creo. ¿Vas a misa? Claro. Ayer, ¿Sos de tomar comunión? De confesarme, de tomar comunión. Estuve en la misa el domingo, la fiesta de Pentecostés, era el cumpleaños de la iglesia, el día que nace la iglesia, ¿verdad? Un día grandioso en la iglesia que un día antes también estuvimos recordándole la beatificación de Monseñor Romero. A Romero le tengo un aprecio especial porque yo había hecho mi tesis en Roma sobre la cuarta carta pastoral de Monseñor Romero y que es un poco lo que he intentado emular en la diócesis de San Pedro y también en la política. Él tiene una pastoral que se llama pastoral de acompañamiento. Y yo creo que la política y el político tiene que acompañar a la gente, ¿no? En sus
en su trajinar por este mundo, ¿no? Ahora, Fernando, vos que tuviste esta experiencia, siendo obispo, te convertiste en padre. O sea, obviamente, el voto de castidad no lo cumpliste. No hay una castidad perfecta, ¿eh? Bueno, no sé. Pero no sé, pero mirá también vos. ¿Yo qué? Yo no tengo ningún voto de castidad. Pero mirá a cualquiera. ¿Eh? El casado, el soltero. La perfección en el ser humano no existe. Bueno, y a esto quería llegar. Vos que tuviste la experiencia, ¿te Porque parece que es el lógico perfecto- seguir manteniendo la prohibición de que los sacerdotes se casen? Y no sé, yo no tengo la última palabra, Bueno, pero tuviste la la iglesia tiene experiencia. su historia. Sí, ya sé, pero vos tuviste la experiencia. Sí. O sea, Mira, tu debilidad fue más fuerte que vos. Yo creo que la castidad forma parte de la vocación, ¿no? Es un ingrediente importante, especialmente en la iglesia católica, en el rito católico, en la confesión católica. Entonces no tenías vocación. No sé si la vocación va acompañada, porque yo tuve una larga vida después a los casi 30 años de sacerdocio, ¿verdad? O 25, después de los 25 años de sacerdocio, tuve Rompiste tu voto de disputa, castidad. sí. Después de 30 años de sacerdocio. Sí. Pero fue difícil de aguantar entonces, esos 30 años. No es fácil, ¿eh? No es fácil si uno no está impregnado de una profunda espiritualidad, una motivación fuerte, unas convicciones y una fe enorme. La castidad es una gracia, un don de Dios, que el hombre pone la parte humana a lo que le corresponde y después de eso, por supuesto, todo es gracia. O sea, pero ¿y qué pasó? ¿En algún momento se acabó la fe o se acabó la No, la fe convicción? no. El hombre tiene sus debilidades, ¿no? Tiene sus debilidades y sus momentos de fortaleza también. Pero tuviste varias veces tuviste esa debilidad. En los últimos 10 años, digamos, de sacerdocio no fue fácil, ¿eh? No fue fácil y creo que fue, no sé si caídas permanentes, ¿verdad? Que nunca estuvieron, siempre fueron recompensadas por la gran misericordia de Dios. Yo creo que la misericordia de Dios... O sea, ¿vos sentís que te perdonó él esa...? En Dios. realidad, a esta altura, Fernando, siendo ya, digamos, más terrenal lo tuyo, ¿es un pecado realmente? O sea, ¿no habría que sacar esta exigencia? ¿Te parece que es humano plantearle a un hombre que tiene necesidades lógicas, básicas? Estás tocando un tema muy interesante que... ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Que lo digas vos que fuiste obispo, ¿eh? Y hay muchas definiciones. Hoy día el mundo moderno se caracteriza porque hay miles de definiciones de lo que es el pecado. ¿Y vos crees que esto no es pecado? ¿O ya no debería considerarse pecado? No, sigue siendo pecado. Pecado es conscientemente hacer daño a otra persona o hacerse daño a sí mismo, ¿verdad? ¿Y fue tu caso? ¿Eh? ¿Y fue tu caso? Yo creo que sí. Yo creo que mucha gente sufrió. Fue doloroso para mí y para los demás también. Para mucha gente, en ese sentido yo reconozco una falta y lo he reconocido, he pedido disculpas, perdón a Dios, ¿verdad? Y hoy por lo menos Dios me devolvió esa paz que antes no tenía, porque no es fácil vivir, digamos, Una mentira. intentando la fidelidad a Dios, pero por otro lado viendo que la carga de la pobreza espiritual nuestra muchas veces triunfa. Fernando, es la primera vez que te escucho hablar de esto públicamente y me parece muy importante. Vamos a hablar enseguida un poco más de eso. Estoy ya con la gente, ¿sí? Tengo tiempo para dos cositas más antes de terminar, porque vamos a hablar de política, obviamente, más vale. Si estamos con Fernando Lugo. De la política incorrecta. De la política incorrecta. Pero Fernando, esto que estás diciendo me parece que es muy importante porque algo que te iba a decir. Cuando vos te candidataste a presidente y se te preguntó si tenías hijos, yo te pregunté en una entrevista. Creo que mucha gente se vio decepcionada. En realidad, personalmente a mí no me preocupa el tema de si tener o no tener hijos porque yo no creo en la religión. Pero sí para mucha gente era importante. Claro. Y yo sentí que me mentiste. A mí me mentiste en esa entrevista y le mentiste a mucha gente. ¿Por Y qué? lo que me parece que- ¿Por qué decís que te mentí? Porque yo te pregunté si tenías hijos y me dijiste que no. Y yo sabía ya que tenía hijos en ese momento. Ah, ¿no sabías? Ah. ¿No sabías? No sabía todavía. ¿Seguro? Ah, bueno, entonces, no, si no sabías. Pero después, cuando la gente te seguía preguntando y decías que no, entiendo que era difícil de poder Claro, hacer claro. público el tema.
Pero, ¿le pediste perdón alguna vez a la gente? Señores, Claro, mentí. claro. Y si la gente se olvidó hoy, Pedí perdón por eso. con la humildad que mucha gente conoce, que es característico en Fernando Lugo, una disculpa sincera, y a Dios le pido ese perdón que ya le he pedido muchísimas veces. Muy bien. Porque la grandeza está allí. No, Yo absolutamente. creo que la grandeza está en la humildad Y sobre y todo, no en la soberbia, que también es un pecado capital, especialmente para el político. y sobre todo, Fernando, y vamos a hablar en la segunda parte de esto, si tenés ambiciones políticas, si pretendés volver a ocupar un lugar, creo que esto es muy importante. O sea, saldar este demonio, ¿no? Decir, sí, es cierto, mentí. En este momento mentí. Me parece que es importante. Claro, yo públicamente ya lo he dicho, ¿no es cierto? Y yo no tengo ninguna dificultad en seguir pidiendo perdón todas las veces que la gente precisa. Si eso le va a hacer feliz a la gente, le va a devolver la paz y la tranquilidad, no cuesta nada. Tenemos que ir a la pausa, ¿sí? Hacemos una breve pausa, así desarrollamos. Vamos a hablar más de Fernando Lugo, que muchos dicen que sigue teniendo posibilidades incluso para hacer el recutú. Hay que hacer una cantidad de cosas para eso. Pero vamos a hablar enseguida del tema, ya volvemos. Hey, maestro. Ya tengo mi pasaporte, ¿eh? Señor Díaz, una consulta que sin duda está en la mente de todos los hinchas paraguayos. ¿Hay todavía asientos en primera clase? Hola, buenos días. Profe, yo ya estoy lista. Ahora vos también vas a acompañar a la Albirroja a Chile. Envía un mensaje de texto con la palabra Copa al número 2015 y podés ganarte 10 millones de guaraníes por semana y viajes a Chile con la Albirroja. En Tigo, el centro sos vos. Te trajo un vino de regalo, Tito, el que te gusta. Gran vino. Y yo te traje el de tu cumple. Bueno, reservado. Y yo traje el que a mí más me gusta. Siglo de oro. ¡Qué mágico! Todos me trajeron Santa Elena. Ahora todos quieren viajar con la promo Santa Elena. Te sigo a todas partes. Viaja a Chile para alentar a Paraguay y visitar la exclusiva bodega Santa Elena. Además, puedes ganar muchísimos premios. Entérate en www.sd.com.py. Santa Elena, la magia del vino chileno. En un día común y corriente, Clifford vino a jugar a Burger King. Burger King permite que imagines a tu manera con uno de estos 4 libros Scholastic que encontrarás en cada Kid Meal, solo en Burger King. Paraguay Deportivo, un programa de la Secretaría Nacional de Deportes que te mantendrá informado sobre las actividades institucionales, convenios con las distintas federaciones, entrevistas, cápsulas de salud, planes, programas y proyectos dentro de la política nacional para garantizar la salud física y mental de la población con la práctica de los deportes. Paraguay Deportivo, estreno este martes 26 de mayo a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Para disfrutar de las mesas más espectaculares de la televisión, donde los invitados conversan sobre temas de actualidad, algunas historias y anécdotas, Mina a la carta, una cena que se desarrolla en un ambiente ameno, buscando exponer una faceta distinta de cada invitado. Mina a la carta, los miércoles a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Bueno, señores, yo sé que está lloviendo, pongan la palangana ahí en la sala. Esto está delicioso realmente. O sea, yo no pensé que Fernando Lugo iba a arrancar contando todo lo que nos está contando, así que fantástico. Enrique. Señor. ¿Quién nos está oficiando, Enrique? Tigo, ¿sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíble y con megas extras para navegar donde quieras y a máxima velocidad? Además, con todos los paquetes disfrutadas de WhatsApp libre para chatear. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que enviar la palabra internet al 456. Es fácil. Hacelo ahora que es por tiempo limitado. Contigo, en el centro sos vos. Bueno, gracias. Gracias, Enrique. Fernando, vos sabés que hay una cantidad de encuestas. Yo hablaba hace poco en radio con Francisco Capli y me decía él que, bueno, a partir de varias encuestas que estuvieron revisando, notablemente Fernando Lugo sigue apareciendo como si hoy se hicieran elecciones. Tendrías muchas posibilidades de volver a ser presidente de la República. O sea, hay un escenario. Y evidentemente la izquierda sabe de esto y, digamos, sigue de alguna manera construyendo la imagen Fernando Lugo. La pregunta es, ¿vos querrías volver a ser presidente? Mira,
yo siempre suelo decir que muchas de las cosas que yo quise hacer no lo hice, ¿no? Incluso mi candidatura de 2007-2008 iba envuelta en muchas dudas personales, ¿no? No fui formado políticamente, no fui formado a gerenciar. Tuve otras posibilidades de poder trabajar, por ejemplo, en equipo, que muchos de los políticos no lo tienen, de construir un liderazgo colectivo, como solemos hablar, pero yo siento que hay un sentimiento de afecto hacia mí de la ciudadanía. Y como yo suelo decir, para mí eso basta. Que te vayas a Encarnación, a Itaquirí, el otro día a Yolas, ¿verdad? Bueno, pero ¿querés volver a ser presidente, sí o no? No, yo creo que el político no tiene que ser de querer o no creer. Bueno, pues si te no tenés ambición de poder, no sos político. No, yo no pienso así. Yo no pienso así. O sea que por accidente llegaría. El poder no es la ambición. El poder se adquiere cuando la ciudadanía te da el poder. Vos podés tener ambición. Bueno, pero ¿tenés o no tenés la ambición? ¿Querés o no ser presidente? Yo quiero servir a la gente. ¿Te puedo decir algo? ¿Como presidente? Como lo que sea. Si es como el último barrendero de la ciudad, que sea como el último barrendero, ¿verdad? Siempre dicen eso cuando quieren ser presidente. De verdad. Lo digo sinceramente, ¿no? Porque yo creo que yo no tengo dificultades. Yo no tengo dificultades. Pero para que si es senador. Mira, yo soy el presidente del Frente de Hueso. Claro. Pero vos estás haciendo campaña, Fernando. Depende de qué entendés por campaña. Bueno, pues salís al interior. Yo salgo a conversar y a escuchar a la gente, ¿no es cierto? Eso nos decía el presidente Lula. Nunca te alejes de la gente. Y nuestro lema era con el pueblo siempre. Yo no llevo nada, ni agua le llevo a la gente. A ver, ¿qué dice? Está Pati, vamos con las redes sociales, Pati. Sí, estamos en las redes sociales utilizando el hashtag PIRG, que significa políticamente incorrecto, Red Guaraní, y leemos algunos mensajes. Leonardo, acá, Gloria Romero dice, Lugo papá, papá Lugo, y pues sigan votándole, dice. Leonardo Gómez, Fernando Lugo rompiendo el silencio sobre varios temas, el mejor presidente de la era democrática en Red Guaraní. También dice Gualberto Benítez, fuerza Lugo. CBA Medios PY también estaba comentando lo que decía Lugo y también esta revelación que él mismo no sabía que tenía hijos. Están resaltando esta frase. Un tal Adrián Cativelli también dice, Fernando Lugo admite que causó mucho dolor a la gente por su vida personal. Ezequiel Santaga, ¿qué es pecado, Heilu Gaucho? Fernando Villalba, no hay una castidad perfecta, dice Fernando Lugo, y así la gente se va manifestando en redes sociales. Pueden seguir haciéndolo utilizando el hashtag PIRG y nos cuentan también que tuvimos problemas con la señal, pero que felizmente ya volvió. Aleluya, aleluya. Le voy a permitir que hagan preguntas. Yo sé que... A ver, Adrián Cativelli. Sí. Senador, quería hacer una pregunta, porque yo supongo que usted sabe que desde hace unos años la Iglesia, sobre todo en su instancia jerárquica en el episcopado, sufre una crisis fuerte de credibilidad. Primero por el caso Monseñor Aquino, Jorge Livieres Banks, después también últimamente la pelea Cuquejo-Livieres Plano. En fin, una serie de problemas que minaron la credibilidad de la jerarquía, y supongo que parte de la misión del Papa ahora en su visita es subir los ánimos. ¿Usted cree que con sus casos tuvo responsabilidad en esa crisis de credibilidad de la jerarquía católica? Nunca se puede medir. Yo creo que en algunas personas sí. Por lo menos con las personas que yo encontré en San Pedro. Yo siempre digo, lo que más opinan de una persona y de su vida personal son los que menos le conocen. Hay que pedirle quizás opinión al clero, que era lo más cercano con quien yo vivía y convivía y trabajaba cotidianamente. Yo sé que muchas de las personas que opinan nunca ni nos hemos cruzado por allí, ¿verdad? Pero de oídas tampoco está prohibido, ¿no es cierto? Pero creo que hay que ver el rostro humano de la Iglesia. Yo creo que estos golpes así, esto desnudar una cruda realidad, es beneficioso y saludable. Porque muchas veces creemos que la Iglesia sea de los ángeles y solamente los santos. No, la Iglesia es santa y pecadora. La Iglesia es humana, con sus errores históricos, errores políticos que se dio en la historia y que sigue dando. No hay una Iglesia perfecta, perfecta es solamente Dios. Pero nosotros juzgamos a los demás porque creemos que tiene que ser perfecto. Yo nunca fui perfecto.
Y nadie es perfecto. Y los casos de estos hermanos en el episcopado, ¿verdad? Con sus falencias, sus debilidades, yo creo que desnudarlo así es saludable porque se le reconoce a la iglesia así como realmente es. Es humana y divina, divina porque su fundador Jesús es Dios, pero humana porque sus miembros, nosotros, tenemos muchas falencias, muchos errores, muchos pecados. Como dice Jesús, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Hasta que vino María y tiró el ladrillo y le mató a todos los que estaban ahí, ¿verdad? A ver, estamos muy cristianos. Me gustaría hacer una pregunta al senador. Pati. ¿Soñaste alguna vez con ser papa, Fernando? Soñaste con ser papa, no papá, que ya Papa. se fue. No, Papa. Tipo no. Francisco, ¿no? Ni con ser obispo, ni con ser presidente, ¿No? nada. No. O sea, vos te salen los malangos. Usted es el tipo más suertudo del mundo. Me llevan como Te empujan. un tsunami, ¿no? Qué notable. Cuidado con la Notable. junta, entonces, Yo porque no sé qué si sería. se junta con bandidos. Mira, porque yo suelo contar que cuando yo nací con muchas falencias. Yo nací de 8 meses. No tenía uña, no tenía piel. El médico llegó después de 2 días a San Solano y dijo, sí vive. Si este niño vive. No tenían muchas posibilidades de vivir, ¿no? Yo quiero que sea mi hijado. Y el partero ese que vino de Encarnación, entré en todavía a San Solano, realmente fue mi padrino, ¿verdad? Y bueno, yo creo que demasiado yo he recibido de la vida. Demasiado. La vida ha sido muy generosa conmigo, exageradamente generosa. Y creo que yo no, si me pasara todo el día agradeciendo a Dios y a la vida y a la gente, es insuficiente todavía. Quiero hablar de política, Fernando. Yo te preguntaba hace rato, ¿querés ser presidente? Porque la siguiente pregunta es, si vos querés ser presidente, y yo creo que vos querés volver a ser presidente, la pregunta es, ¿para qué querrías volver a ser presidente? Para varias cosas, ¿no? Si se da esa posibilidad. Primero, para mí ser presidente fue una gran escuela. Una escuela política con muchos errores, pero hay que aprender de los errores. Terminó en un aplazo, en un juicio político. ¿Aplazo para quién? Nos aplazamos Para todos. un mínimo de la sociedad paraguaya, para la oligarquía paraguaya, para un mínimo de políticos paraguayos que no les gustaba la política que hacía Lugo. ¿Y vos no crees que cometiste ¿Y errores, por qué? Fernando? Claro que cometí errores, pero ¿por qué soy el más popular? ¿Por qué tengo chance? Ellos pensaron que me iban a enterrar 15 metros y que nunca más se iban ni recordar de mí la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son una víctima. Hasta Marito el otro día, Marito decía, le extrañan a Lugo. Le extrañan a Lugo. Y yo suelo decir, no es a Lugo a quien extraño. Ahora, pero vos sabías, Fernando, cuando llegaste a la presidencia, sabías que había una fragilidad política. Obviamente vos no tenías un partido. Claro. Y te pregunto, ¿por qué hiciste algunas cuestiones que parecían suicidas? Por ejemplo, el ministro del Interior que elegiste después del caso de Curuguatú, que vos sabías que era un ex colorado fiscal, tenías al Partido Liberal que en ese momento ya estaba furioso. ¿Por qué hiciste esas cosas? O sea, parecía suicida, parecía que estaba... que te tomaste algo y estabas en la luna. No. Negativo. Caminaste sobre el, el tablón y te tiraste a los tiburones. Es la interpretación que hace la gente. ¿Quiénes dicen eso? ¿Y por qué lo elegiste a él, por ejemplo? ¿Por qué elegiste a ese Porque hombre? él, para mí era el tipo más correcto en ese momento, el que tenía la información. Hasta ahora no se sabe qué pasó en Curuguatú. ¿Y vos crees que él sabía? Yo creo que él tiene mucha información. Fiscal general del Estado, 5 o 6 años, tiene capacidad de trabajar, de investigar. Hasta ahora se investiga. ¿Y vos no dejaste que tu grupo de amigos, que ni siquiera eran de tu partido, porque para allá no estaban los de tu partido, Claro. ahí estaban Kencho, estaba ese grupo de gente, no te aisló y finalmente no te diste cuenta de lo que estaba pasando? No, demasiada información había para procesarlo rápidamente. Demasiada información, ¿verdad? Yo estoy escribiendo algo. ¿Vas a escribir? Me parece muy importante. Estoy escribiendo algo. ¿Esto fue una conspiración en tu contra? Va a decir el libro eso. De cosas inéditas. ¿Federico Franco conspiró en tu contra? Yo creo que sí. ¿Desde el primer día? La embajada americana también. Es un buen dato. ¿La embajada americana conspiró en tu contra? Sí, ¿Para tumbarte? claro. ¿Y por qué la embajada americana, Fernando? Porque ¿Qué miedo tenía? unos días antes, Sí. nunca lo dije esto, ¿eh? Sí, ¿Qué no. primicia? ¿Qué tenés vos que te cuento estas No, cosas? fantástico. Acá entre nosotros nomás. Estuve hablando con el embajador americano unos días antes. Sí. Con la 2 horas, embajador. Embajador. 2 horas hablamos. Sí. 2 horas hablamos. Antes del juicio político. Sí. Sí. 1 hora me habla de los proyectos de cooperación que tenemos con Estados Unidos y 1 hora
que los Estados Unidos vería muy mal nuestra relación con Irán. Y la política exterior depende no del embajador norteamericano, sino depende del presidente de la República, creo yo. Creo yo. O sea, ¿vos crees que ellos, digamos, asusaron el juicio por la relación que teníamos con Irán? Cuando lean mi libro es un bestseller. Vamos a dejar acá ahora picando porque es realmente espectacular esto. Tengo que tres cuestiones finales. Uno, eventualmente, si se abriera la posibilidad para que seas otra vez candidato en el 2018, hay que hacer una reforma constitucional o hay que hacer una enmienda. Todavía hay una cuestión jurídica. Digamos, se tiene que definir jurídicamente cómo va a estar la cosa. Hoy lo he escuchado yo a Pepito Morínigo. Que dijo que no hace falta. Que no hace falta nada, que él fue el secretario de la redacción final de la Constitución y que el 229, que dice exactamente la reelección inmediata, es el espíritu de la ley, y al presidente actual, en ejercicio. No dice expresidente, dice el presidente y vicepresidente. En realidad dice no habrá reelección, punto. No habrá reelección. Pero bueno, esa va a ser una discusión jurídica. Es una discusión para la ciudadanía y también para la gente de la justicia electoral. La pregunta es, eventualmente, si se hace una alianza, ¿irías de aliado con la misma gente que te hizo el juicio político, los liberales? Mira, en democracia no se descarta nada, dice, ¿no? Yo creo que, te decía al inicio, que fue una gran lección aprendida todo el ejercicio de la política y del poder. Yo creo que tomaremos nuestros recaudos para, por lo menos, poner... que no ocurra lo mismo, que haya sido una lección aprendida. Y ya voy en Maracayán, ni Maracayán no puede ir 2 veces trataba ya. El hombre es el único que se equivoca y tropeza. O sea, con sí la misma te irías con ellos, pero tomando las precauciones. Mira, yo no falta mucho todavía, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, tenemos muy buenas relaciones con la disidencia colorada. Sí, que están entre lo que también te hicieron el juicio político. También. Te vi hablando tete a tete con Calega Laverna después de su video. ¿Y por qué no, por ejemplo? Su sex tape. No voy a andar, pues yo andé dándole cara larga, sacándole la lengua. O sea, en política es así, no importa. Después se abrazan todos. No sé si nos abrazamos todos. Yo creo que el gesto externo es una cosa y el sentimiento interior y las decisiones y opciones es otra cosa. O sea, vos podés estar pensando es que es un hijo de su madre, pero igual la charla es pacífica. Yo no tengo mal pensamiento con la gente. No sos rencoroso. Yo tengo acá una frase de Mandela que decía, yo no puedo ser prisionero del pasado. Si yo fuera prisionero del pasado, mi espíritu estaría lleno de odio, de rencor, y eso no me hace feliz ni a mí ni a los demás. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Toto. Mirá lo que te estoy dando, Toto. Sí, sello de oro hemos vos. consensuado en la mesa una pequeña encuesta al señor Lugo, selección múltiple. Cortita. Fácil. Rápido. ¿Qué hizo de la agenda que tenía en la campaña? ¿La tiró, la guardó, rompieron sus hijos jugando? Tengo 9 agendas del cual... ¿9? 9 agendas del cual me están sirviendo para escribir mis memorias. ¿Uno para cada hijo? No. No, el libro que va a ser bestseller. No es una onda Pablo Escobar. Vos sabés que yo te iba a preguntar, esto para cerrar, ¿no vas a escribir un libro en algún momento? ¿Estás escribiendo? Yo tengo ¿Pero vas a contar todo? ¿No vas a hacer tipo 50 sombras de Lugo? No. Hay que dejar algo que sirva, ¿verdad? a la historia, porque tú decías al comienzo que formamos parte de esta historia política del Paraguay reciente, sin duda, ¿no? Y tenemos que, con las luces y las sombras, ¿verdad? Las luces y las sombras, yo creo que la gente me hace un reconocimiento grande, ¿no? Un reconocimiento que yo lo siento. Pero una cosita chiquitita, si se puede decir, sí. Yo creo que es muy importante lo que nos daba allí el compañero sobre la cuestión del control que hacen otros países, que puede hacer Venezuela, puede hacer Cuba, ¿verdad? Pero hace también Argentina, hace también España y hace también Estados Unidos. El tema es que te pillen. Como le pasó a Estados Unidos. Exactamente, con el Wikileaks que salió acá. Claro. Allá ella pomba iba y ella pillando y le iba. Eso es lo que te pasó. Fernando. ¿Sabés lo que pasa nomás, senador? Vos que fuiste presidente, todos nos espían, pero Paraguay no le espía a nadie. Esa es justamente es la gran falencia de la diplomacia paraguaya. Cuando yo recibía informes de los países de nuestros propios embajadores, daba lástima, muchos de los informes daban lástima, ¿cierto? Daba lástima, incluso recortes de periódicos, pero no tenemos nosotros una inteligencia paraguaya que pueda también investigar y de hecho, yo creo que hoy lo que más se vende y más precio tiene es la inteligencia. Y la inteligencia en el mercado, en la industria, en el comercio, en la política, no podemos nosotros desconocer que es un capítulo del cual todavía no hemos aprobado. Quedó la última pregunta para Lugo. Fundamental, por favor, Toto. ¿Qué se hizo de Marcial Congo? ¿No sabe, no responde, se perdió o está detrás de la escenografía esperando? Está justamente
en mi sombra. Ahora está en casa. Ah, ¿en serio? Se quedó en casa. O sea, entonces no estás solo, Le mandamos estás con un beso a Marcial. todos. Ah, estoy con Marcial. La última, si Se me quedó en permite. casa a cuidar a Tony y a Ramos, mis dos perros. Ya que Yo habló- pensé que eran otros dos que no había reconocido. Son Ya- los perros. Ya que habló de su casa, y por último, ¿cómo le gusta que le llamen en casa? ¿Presi, Ferchu o Papi? ¿Quiénes? No, como le llamen en casa, digo. Lo Bueno, que en este esté en caso casa. Marcial, que vive con usted, ¿verdad? Ni Presi, Ni Ferchu, ni Fercho, ni Papi. ni Papi. Monse me dicen. Monse. Faltó esa opción. No. Monse. No, me llaman. Lo que más usan y me llama la atención, presidente. Incluso en el Senado la gente a veces se refiere presidente, ¿no? Bueno, en realidad el título es presidente. Claro. Yo, como esto es políticamente incorrecto y soy un atrevido, te digo Hoy Fernando, día, pero en no, realidad hoy, es presidente. O senador, lo que sea, ¿no? O senador también O podría ciudadano. ser, ¿verdad? O ciudadano Fernando. Monseñor ya no. ¿Terminó nuestra entrevista? Sí. ¿Qué querías decir Quiero vos? agradecerte, de verdad. De verdad. De verdad. Yo creo que es un programa dinámico y a los jóvenes también, ¿no? Yo creo que no es... A mí me cuesta dos Hablar. cosas. No, me cuesta agradecer Ya. y me cuesta cepillar, ¿no? Pero puedo decir que es un programa diferente y yo creo que hay que invitar a la diversidad de la ciudadanía. Por supuesto. ¿eh? Ahora, Y a escuchar un poco las diferentes voces. ¿no es ahora cierto, te digo una cosa, Fernando, que a mí me sorprende mucho. Yo siempre le decía a la gente que te asesoraba, Fernando tiene que hablar. Hablabas muy poco. Ahora está mucho más suelto. Supongo que Carta, una vez que le dan el juicio político, también va a estar más suelto. Bueno, Fernando, Un gusto. te agradezco de verdad. muchísimo. A vos, éxito. Y me al quedó programa. clarito que estás jugando ya para 2018. ¿Eh? Que estás jugando ya para 2018, Como está decía clarito. Antonio, si la gente pide. Por la duda, Franco se quiere candidatar a vicepresidente por si le sirve. Bueno, gracias, Fernando.